Eso. Ya lo puse, doctor. Por favor. Ya, muchas gracias. Ya. Deje de mostrarle. Ya. Bien. Voy a hacer la grabación de la clase número 2, que son las etapas del proceso analítico en general. Para ver las etapas del proceso analítico, se tiene que tomar en cuenta, primeramente, las definiciones, el sistema metodológico utilizado para lo que es la química analítica, las etapas del proceso analítico general, los métodos analíticos y la importancia que este tiene en la parte de lo que es el análisis clínico. Análisis químico. Dentro de lo que es el proceso de análisis analítico general, tenemos primeramente lo que es ver la definición del problema analítico. O sea, para poder iniciar los procesos, primero se deben definir el problema analítico. Este incluye pasos, desde la toma de muestra, la transformación de la muestra o verificar que no haya enmascaramiento, las medidas utilizadas para la selección del método que se va a utilizar para esto y el tratamiento de los datos. Todo este proceso se hace a través de una información que si es satisfactorio, da resultado, y si no es satisfactoria, no da resultado. Hay que hacer una comprobación y optimización de estos resultados. El proceso analítico general implica saber qué es lo que se busca, qué analito necesitamos nosotros saber que vamos a buscar para poder conocer el concepto genérico de lo que va a ser el análisis clínico, el análisis químico, perdón. En lo que es la definición del problema analítico, tenemos el problema y el problema analítico. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, el problema puede ser la contaminación de un río, pero el problema analítico puede ser identificar y determinar qué contaminantes están produciendo esa contaminación orgánica e inorgánica del río. Otro ejemplo, un problema puede ser doping en los Juegos Olímpicos, pero el problema analítico es determinar qué tipo de anfetaminas, hormonas y otras se están utilizando para mejor rendimiento del deportista. O un problema puede ser la adulteración del aceite de oliva en otras grasas, pero el problema analítico puede ser determinar las grasas vegetales y animales que se están utilizando en el aceite, el cual no se debería adicionar. Un problema puede ser la toxicidad de los juguetes, pero el problema analítico puede ser la determinación del CD en pinturas amarillas o el cadmio en pinturas amarillas, ¿no? Un problema puede ser la antigüedad de un zircón, o sea, que es un mineral talio o uranio, ¿no? Y en cambio, el problema analítico puede ser la determinación de la relación isotópica del plomo en el mineral. O sea, una cosa es el problema y otra cosa es el problema analítico, dos cosas muy diferentes. Dentro de los parámetros a definir en el problema analítico tenemos lo que es la información. Quiere decir, la información me ayuda a que yo pueda entender qué muestra voy a tomar, en qué tiempo de análisis lo voy a hacer, qué costo me va a dar ese análisis y la posibilidad de destruir la muestra, si es un caso que no es representativa, o la cantidad de muestra disponible si realmente me va a ayudar a revelar el analito que yo quiero. Y los medios que dispone el analista para poder saber si realmente la muestra es representativa. O el número de análisis o la necesidad de automatizar.
o la cantidad de los resultados, exactitud y precisión. Todos estos resultados tienen un fin, y el fin es identificar al analito. Dentro de los parámetros a definir en el problema analítico tenemos la información y la muestra. La información muchas veces es qué, o sea, qué voy a identificar, cuánto voy a identificar y cómo lo voy a hacer. Cómo es la información estructural, superficial y la distribución espacial por naturaleza, el estado físico, solubilidad y volatilidad de la muestra. Porque la muestra tiene una concentración del analito, o sea, una cantidad representativa de este, para que pueda ser medido y que no tenga interferencia cuando se haga la matriz de la muestra. Entonces tomamos en cuenta el objetivo básico del programa de muestreo, que es asegurar de que la muestra tomada sea representativa de la composición del material a analizar. O sea, las etapas del programa de muestreo, que en la medida en que se logra que la muestra sea homogénea y representativa, el error del muestreo se reduce. Quiere decir que la muestra tiene que tener un programa de muestreo para que sea representativa. Estas etapas pueden ser variadas. En este caso, podemos ver el estudio preliminares, la definición de parámetros a determinar, la frecuencia de muestreo y tamaño de muestra, la elección de los puntos de muestreo, el tipo de muestra a analizar, el estado físico de la fracción a analizar, las propiedades químicas del material, la selección del sistema de preparación, transporte y almacenamiento, y la reducción de la muestra a un tamaño adecuado, y la preparación de la muestra para el laboratorio. Todo esto me indica que son etapas que se deben realizar para que el muestreo sea adecuado. Dentro de lo que es el muestreo tenemos la transformación del analito en forma medible, o sea, tenemos que medirlo. En la primera etapa hay una medida de la cantidad a analizar para referir la cantidad del analito encontrado en análisis a la composición del material problema. Número 2 es puesta en disolución. Número 3 es la separación para aislar el analito de posibles interferencias. Y 4 es la preconcentración, cuando la concentración del analito en la muestra es muy baja. En la segunda etapa es la puesta en solución objetivos. Quiere decir que la disolución de toda la muestra, ya sea que esté en ataque o disgregación, ya el reactivo puede estar en forma líquida, sólida o gaseosa. Quiere decir que yo puedo encontrar en una etapa inicial en forma de líquido como agua, ácido u otro, o si no como sólido, como fundente, o gases en forma de aire y de oxígeno. Por tanto, la disolución del analito o de la matriz, ya sea en forma de lixiviado o extractantes, etcétera, ya sea como líquidos o como otra forma. En estas etapas se intenta que la base principal de la muestra sea representativa. ¿Y a qué se busca? Entonces hablamos de la medida del analito. Una vez recorrido parte del proceso analítico, se llega a la medida final de una propiedad analítica de la especie a determinar, que nos da la cantidad real presente en la muestra. Cualquier propiedad medible que sea en función de la concentración o la cantidad del analito sirve de base de un método para la determinación de dicho componente. La medición constituye un proceso físico realizado por un instrumento de medida. Cualquier mecanismo que convierte una propiedad del sistema de una lectura útil. Las propiedades medibles son muy variadas, por lo que se dispone de una amplia variedad de métodos analíticos para que esta medida del analito sea realmente representativa. Y además de eso se tiene que definir bien la propiedad física del analito. Se habla acerca de un tratamiento de datos, o sea, cálculo, interpretación de resultados. Para esto nosotros en Química Analítica 2 tenemos que tener la capacidad de ver cómo lo vamos a tratar. El objetivo de un tratamiento de datos es optimizar los métodos de análisis, o sea, comprobar el funcionamiento correcto de las etapas del proceso de analítico general o proporcionar información satisfactoria sobre la composición de material objeto de análisis. O
o cálculos e interpretación de resultados. Por ejemplo, en la quimiometría, que es la ciencia que se encarga de medir la química, es la disciplina que hace uso de métodos matemáticos y estadísticos, permitiendo una mayor calidad en la información obtenida. El análisis incluye cuando los resultados obtenidos se expresan de forma clara, de tal forma que se puedan comprender y relacionar con la finalidad del análisis. Muchos de estos cálculos específicamente se basan en el tratamiento que voy a hacer a los resultados obtenidos. Por tanto, se habla acerca de las características de un método analítico, que es exactitud, precisión y sensibilidad. La exactitud es el grado de concordancia entre el valor obtenido de la concentración del analito en la muestra y el valor verdadero. En cambio, la precisión es el grado de concordancia mutua entre un grupo de resultados obtenidos al aplicar repetitiva e independientemente el mismo método analítico a alícuota de la misma muestra. Y la sensibilidad es la capacidad de un método analítico para discriminar entre concentraciones semejantes del analito en la muestra o la capacidad para poder detectar, o poder analizar cuantitativamente una muestra pequeña que tiene que ser representativa al analito. En cambio, la selectividad es muy diferente que la robustez y la fiabilidad. La selectividad es la capacidad de un método para originar resultados que dependan de la forma exclusiva del analito para su identificación o cuantificación de la muestra. Y la robustez, que es una propiedad de un método analítico que describe su resistencia al cambio de respuesta o cuando se aplica, independientemente alícuotas de la misma muestra, variando ligeramente la condición experimental. Esto quiere decir que puede ser robusta la muestra, pero no selectiva, o puede ser que sea fiable, que es la capacidad de un método para mantener su exactitud y precisión a lo largo del tiempo. Muchas veces el que hace análisis químico tiene que tener esa capacidad de poder visualizar futuramente qué puede obtener de resultado. Ya uno más o menos sabe. Cuando uno ya trabaja con esa muestra, ya sabe su aproximidad que puede haber. Por ejemplo, en la clasificación de los métodos analíticos, ya sea lo que es la calibración, la calidad o las etapas del proceso, dentro de la calibración tenemos lo que son absolutos, estequiométricos y comparativos. Y en la calidad tenemos de referencia, estándares de referencia, validado y definitivo. En cambio, en etapas del proceso tenemos tres: transformación, medida de la señal y tratamiento de datos. Este de aquí es el que me interesa, medida de la señal, que puede ser químico, físico o químico. Este es el que nos ayuda a perfilar y orientar el analito. Dentro de los métodos químicos o clásicos, que son los más conocidos, se basan en las reacciones químicas estequiométricas. Estas reacciones químicas estequiométricas se relacionan en el valor del analito base que uno cree que va a encontrar. Por ejemplo, en los métodos volumétricos tenemos las propiedades medidas de un volumen, o el analito se determina por el volumen gastado en un reactivo de composición perfectamente conocida como una sustancia patrón. La condición de la estequiometría se detecta con un indicador adecuado. Nosotros utilizamos métodos para ver eso. Ustedes han utilizado los métodos que es la precipitación, es un método, o la ácido-base. Utilizamos bases fuertes como el ácido clorhídrico o bases débiles como el ácido acético. Ya utilizamos complejos monodentados o complejos polidentados, o la oxidimetría o la reductimetría. Técnicas que vamos a ver en el transcurso de las prácticas que vamos a realizar en la materia de química analítica 2 y que nos van a ayudar a detectar a través de los guiones algunas de estas aproximaciones. El día de ayer en el laboratorio estaban organizando su batería. A través de las baterías yo voy a poder detectar, y con el método muchas veces, algunas de los patrones que me ayudan a identificar al analito, que yo ya sé qué es, ¿no? En este caso, porque trabajo con una batería ya establecida. Perdón. Tenemos los métodos gravimétricos.
que es la propiedad medida, que es la masa. El analito se aísla en forma pura o formando un compuesto de estequiometría definida. Son los métodos más exactos. Tenemos el método de reducción química, el de formación de un precipitado inorgánico y la formación de precipitados orgánicos. El método de reducción química tenemos de forma pesable, por ejemplo, los componentes del estado del elemento, como ser el oro, el mercurio, la plata, entre otros. O alguna formación de precipitados inorgánicos, porque forman algunos haluros, sulfuros, óxidos, sulfatos, con plata, mercurio. Ustedes que han visto estos metales con valencia 2, valencia calcio 2, plata 1, entre otros, ¿no? Para formar ese tipo de haluros en forma de precipitado, ¿no? O la formación de precipitados también que son orgánicos, como ser oxinatos, dimetilioximato o cuproferratos, que ustedes quizás los han visto precipitarse de forma negruzca o ploma, pero que sin embargo están ahí, forman con diferentes colores y forman compuestos precipitados orgánicos. Y quizás vamos a ver otra vez nuevamente la práctica que vamos a hacer en el laboratorio. También tenemos métodos físicos, químicos o instrumentales que se basan en la medida de una propiedad analítica relacionada con la masa o la concentración de la especie a analizar, que se pueden clasificar en 3 tipos: los espectroscópicos, electroanalíticos y otros métodos. Los espectroscópicos tenemos espectrometría óptica, de masa y electrónica. Los electroanalíticos, electrónicos, iónicos, que generalmente no estamos utilizando todos en el laboratorio. Y los otros métodos tenemos los térmicos, cinéticos y de separación. Todo esto con el objetivo de ¿qué? De ayudar a identificar mejor al analito, o que sea de una forma mucho más numérica su identificación. Dentro de los métodos electroscópicos, dan la obtención de un espectro característicos de los constituyentes, donde es muy importante la excitación de los átomos, que la molécula loca, a través de una energía térmica, pueda decir, aquí estoy, o que pueda decir, no, brillar, o pueda mostrar de alguna forma que está presente. Y nosotros llamamos la excitación, que es la forma en que el electrón, ion o neutrón tengan que revelarse para que yo pueda identificarlo. Entonces se habla de una fuente de excitación, que puede ser una energía térmica, una energía electromagnética o un choque de partículas, para que la muestra a analizar se excite y sea medible a través de un fotón, electrón o ion. Si es un fotón, es espectrofotometría óptica. Si es un electrón, es una espectrofotometría de electrones. Y si es un ion, es una espectrofotometría de masa. O sea, en otras palabras, yo debo excitar a la muestra para que revele qué analito se encuentra. Dentro de los métodos ópticos, miden la radiación electromagnética que emana de la materia o que interacciona con ella, ya sea los no espectroscópicos también. Estas pueden ser de absorción, de emisión y de dispersión. Bueno, generalmente se basan en la medida de la intensidad de los fotones, o sea, electrones e iones, en función de la longitud de onda de la energía radiante, debido a la transmisión entre estos estados de la materia que se van a mostrar entre sí a través de la excitabilidad. De absorción se dice porque la muestra se somete a una radiación y se determina la fracción de radiación absorbida. Y de emisión se dice porque la muestra se expone a una fuente que hace aumentar su contenido energético en el estado de alta energía, que se llama se encuentra en estado excitado, y parte de la energía en exceso se pierde en forma de radiación. Y de dispersión, cuando se mide la fracción transmitida en todas las direcciones a partir de la trayectoria inicial. Entonces, los métodos ópticos utilizamos el no espectroscópico. También tenemos métodos ópticos que son espectroscópicos, que se basan en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, cuando la radiación es considerada únicamente como una onda, o sea, se llama propiedades ondulatorias, que pueden ser también de refracción, como ser la refractometría y la interferometría, o la de dispersión, que puede ser la polarimetría, nefelometría y la turbimetría, y la difracción, que son los rayos X.
que es muy utilizado en ciencias de la salud para mostrar justamente las propiedades ondulatorias de estas a través del haz de luz. Hay muchos métodos que son espectroscópicos, los cuales quizás en la materia no los vamos a ver con detalle, pero hay que conocerlos. Por ejemplo, el tipo de espectroscopía, como es la emisión de rayos gamma, o la absorción y emisión de rayos X, o la absorción de UV de un vacío, y otras técnicas más, cuales tienen un intervalo de longitud de onda de su medición, el cual puede ser dado en nanómetro, en micrómetro, centímetros, entre otros, donde el tipo de transmisión cuántica es el que ayuda a poder identificar el analito para poder medirlo, o sea, a través de su excitabilidad. Hay métodos ópticos más que se utilizan, el cual ayuda a poder identificar de alguna otra forma el analito. Por ejemplo, la técnica de la espectrofotometría de UV-Vis, o la reflectancia, o la dicroidismo circular, o la colorimetría, o la fosforimetría, y otras técnicas más que puedan haber que nos ayuda a hacer uso de esta para poder identificar el analito. Todo pasa por la ley de la excitabilidad, o sea, excitar a la muestra para que revele qué tiene. También tenemos algunos métodos ópticos como ser algunas técnicas como ser la espectroscopía de absorción atómica, emisión atómica, fluorescencia atómica, entre otras, ¿no? Que ustedes deben conocer de forma genérica, porque quizás trabajarán en alguna empresa, industria de investigación, donde ustedes deben tener un conocimiento básico, ¿no? De esto, porque existe forma de poder medir ¿cómo se llama? El ion, o ya sea el analito, ya el cual revela quién es. Existen otros métodos que son los métodos electroanalíticos, como ser electroanalíticos basados en el seno de la disolución, o el método en la interfaz. El método en el seno de la disolución tenemos dos: electroforesis y conductometría. El método en la interfase tenemos métodos dinámicos y métodos estáticos. Los métodos dinámicos tenemos potencial controlado y la intensidad constante. Y este último, el controlado, tenemos tres: electrogranometría de potencial constante, la volantoperometría, la columbimetría o potencial constante, la columbimetría de intensidad constante y la electrogravimetría de intensidad constante. Estos métodos estáticos son la potenciometría de equilibrio. Nosotros cuando trabajamos en laboratorio, trabajamos a veces con algunos como son la turbimetría o el potencial de hidrógeno para medir la cantidad de hidrógeno disuelto en un medio líquido, para medir el pH, ya, el cual me ayuda y me orienta para saber cuánto puede ser que tenga de hidrógenos disueltos en un medio líquido, para saber el potencial de hidrógeno. Hay métodos ópticos que se basan en la medida de una magnitud eléctrica básica, o sea, la intensidad de corriente. Nosotros llamamos diferencias de potencial, resistencia o carga. Estos métodos le llamamos electródicos, o también métodos iónicos, basados en electródicos en la medida de magnitudes asociadas al proceso de electrodos, como potenciales y corrientes de celdas cargadas eléctricas, ¿no? Donde se transcurre en la interfaz. Y los métodos iónicos que se basan en la medida de las propiedades de las disoluciones iónicas que transcurren en el seno de la disolución. Los métodos que tienen lugar en la interfase pueden ser estáticos o dinámicos, en función de cómo operan las celdas electrólicas en ausencia o presencia de corriente eléctrica. Todo esto nos muestra simplemente que el electrón sea revelado, que el ion sea revelado, ¿no? Y que ayuda a hacer la perfilación en lo que va a ser la excitabilidad para decir quién es ese ion que yo quiero investigar, que no conozco. Entonces ahí es donde se habla de métodos electroanalíticos, que no tienen nada que ver con el anterior, sino que las técnicas apuntan específicamente a la identificación a través de otras técnicas. Y también tenemos métodos electroanalíticos como ser cuantitativos y potenciómetros, en los cuales apuntan también a través de otras técnicas a hacer estas mediciones. Otros métodos también pueden ser los térmicos,
donde el grupo de técnicas en las que se mide una propiedad física de una sustancia y de sus productos de reacción, mientras se somete a un programa de temperaturas controlado, basado específicamente en este cambio constante de la temperatura para saber específicamente el calor de reacción de este cuerpo y que me revele quién puede ser el analito buscado, ¿no? Otros métodos técnicos pueden ser análisis termogravimétrico, térmico diferencial y calorimetría de barrido diferencial. Todo esto apuntando específicamente a lo que va a ser la identificación de un compuesto orgánico que pueda revelar su composición de este mismo. También hay métodos cinéticos, como ser el método catalítico y no catalítico, utilizado específicamente en lo que nosotros llamamos lo que es las reacciones químicas, basadas con principio enzimático de la cinética o movimiento de las moléculas. Estos se basan específicamente en la determinación de la velocidad de esta, ya sea en la inducción de un compuesto orgánico como ser las enzimas. También hablamos de métodos de separación y o preconcentración. Los métodos de análisis no son lo suficientemente selectivos en su aplicación directa a muestras reales, de modo que es necesario realizar etapas previas con el fin de separar las especies a analizar del resto de los componentes. Hablamos acerca de la clasificación de las técnicas analíticas de separación. Acá tenemos dos técnicas analíticas de separación, según la interfase y según el modo de operación. Según la interfase pueden ser sólidos, líquidos o líquidos y gas. Y según la fuerza de la fuerza pueden ser físicas, químicas y mecánicas. Y según el control del proceso pueden ser termodinámico, cinético o pueden ser ambos. Y según el modo de operación puede ser discontinua y continua. Y cuando son continuas pueden ser cromatográficas y no cromatográficas. No se olviden porque esta es una pregunta que siempre saco para el examen. Una o dos preguntas saco para análisis de la clasificación de los métodos de separación o preconcentración. Dentro de los métodos de separación y o preconcentración tengo las técnicas cromatográficas, que se definen como la separación de una mezcla de solutos basándose en la velocidad de desplazamiento diferencial de los mismos, que se establece a ser arrastrado por una fase móvil a través de un lecho cromatográfico que contiene una fase estacionaria. En la tabla van a ver a continuación justamente diferentes formas de métodos de cromatografía, como ser la cromatografía en columna, que fue descubierto en el 1903, o la de capa fina, 1938, o la de columna, 1941, o la de papel, 1944, o la de la fase inversa, 1950, o de gases, 1952, o de fluido supercrítico, 1962, o de gele, 1974, y el último, que es de alta definición, que es el 1974, que es el HPLC. Todo esto con el objetivo de identificar mejor el analito y que sea más fácil su identificación como compuestos orgánicos. ¿Ya? Los métodos cromatográficos apuntan específicamente a poder identificar mejor la naturaleza iónica del compuesto, el tamaño y la estructura, para que si yo a ciegas traigo una muestra y digo, ¿qué puede tener? Yo apunte más o menos los componentes básicos que pueda tener esto, ya sea en su fase líquida, fase sólida, entre otros. Hay métodos que no son cromatográficos y para este grupo se clasifican según la fuerza implicada en el proceso, que pueden ser mecánicos, químicos o físicos, o como la destilación fraccionada a que éstas sigan o que éstas se desarrollen. De todas formas, ayudan a perfilar cuál sería su forma mejor de poder posteriormente identificar al analito. Y los métodos no cromatográficos, que tenemos extracción líquido-líquido o extracción líquido-sólido. Una extracción líquido-líquido es una técnica de preconcentración muy utilizada y que se aplica a compuestos mayoritarios y a trazas, o sea, pequeñas muestras, en otras palabras. Una de sus limitaciones es la dificultad de la automatización del proceso. Estas dificultades se minimizan con la extracción de los fluidos supercríticos.
ya con propiedades intermedias, entre las que se tienen como gases o como un líquido. Un campo muy importante de la técnica es la actualidad, es la extracción de fluidos supercríticos, porque en estos compuestos o extracciones líquido sólido también podemos ver que hay un intercambio de iones, ¿no? Y que se conectan entre estos y hay una interacción entre estos para que revelen quién es, ¿no? Nosotros en el laboratorio no vemos a este nivel, pero sí vemos nosotros la parte básica de un compuesto genérico inorgánico a través de su ion con carga positiva o negativa. Y de ahí tenemos la electroforesis capilar, que es una técnica que se basa en las diferentes velocidades de migración de las especies cargadas en el seno de una disolución amortiguadora a través de la cual se aplica un campo eléctrico constante. Las principales ventajas son su sensibilidad, ¿no? Y su acoplamiento en línea detectora de todo tipo. Aquí se utiliza el HPLC, que sería la cromatografía de alta definición. Hay diferentes tipos de electroforesis capilares. Tenemos capilar de la zona, isoelectroforesis y electroforesis micelar. Cualquiera de estas, la muestra migra en un electrolito en el fondo de la composición constante del equipo que se está utilizando para que haya una mejor conductividad eléctrica. En el cambio, en el micelar, los compuestos neutros se introducen en el interior de las micelas cargadas y lo que permite la separación y mejor identificación, ¿no? Entonces ahora surge la pregunta, entonces la química analítica juega un papel importante en la vida diaria, sí, para la producción, la legislación, el consumo y la ejecución, ¿no? Entonces todos los productos industriales deben llevar al consumidor cumpliendo unas especificaciones las cuales se satisfagan a la persona. Entonces a través de la química analítica yo llego a decir cuál es la composición de esta y decir que son los límites que no se han tolerado, son tóxicos. Entonces no se puede sacar ese producto a la venta porque hay leyes que lo rigen o que los controlan. Hay actividades del análisis químico en la sociedad, en la clínica y medicina, en la protección del consumidor, en la agricultura, la ganadería, arqueología y arte, criminología, el cual orienta de que los compuestos químicos tienen que ser controlados. O sea, en otras palabras, se deben manejar límites de referencia. Es verdad que no tenemos la capacidad tecnológica en la universidad para poder hacer muchas de estas prácticas, pero hoy tenemos la capacidad ideológica para tenemos los instrumentos necesarios poder hacer aproximaciones. Y esta es el avance de esta materia de la clase del proceso analítico general, ¿no? El cual nos orienta, en otras palabras, a que se pueda analizar este proceso. A ver si se puede guardar. No. La persona que hizo la grabación, guarde la grabación, por favor. Yo no puedo, no sé por qué.